Bueno, pero ¿qué hace el gobierno federal específicamente? También los gobiernos de los estados obviamente tienen su responsabilidad, pero ¿qué hace el gobierno del presidente López Obrador para atacar y para prevenir la violencia contra las mujeres? Le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas a Fabiola Alanís Sámano. Ella es titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas. ¿Cómo está, Fabiola? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, con un trabajo intenso los 365 días del año, porque si bien hoy arranca la jornada de 16 días en donde a nivel mundial manifestamos nuestra inconformidad y alzamos la voz por el fenómeno de la violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres, el trabajo aquí en México, en nuestro país, es 24/7 los 365 días del año, porque hay que estar atenta a todo el país, a todo el territorio y a todo tipo de conducta violenta que afecte a las mujeres. Sí, es sin duda uno de los problemas más graves en el contexto de la violencia que sufre el país, el que haya manifestaciones diversas de violencia de manera específica contra las mujeres. Es efectivamente, una parte es que no queden impunes las agresiones, pero también es de enorme relevancia la prevención. En materia de prevención, ¿qué se está haciendo justamente en este aspecto? Sí, la indicación del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y nuestra propia convicción es de no escatimar recursos para garantizar todos aquellos programas y acciones que permitan prevenir la violencia que ocurre contra las mujeres y las niñas. Por un lado, un tema de recursos, no escatimar recursos. Se ha dicho mucho, se ha especulado mucho, muchas veces de manera malintencionada se ha dicho que el gobierno regatea los recursos para las mujeres. No es así. No. La propia CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, creció 400% en lo que va de este periodo. Entonces, por un lado eso, garantizar los recursos, y por otro lado también trabajar de manera muy articulada con los gobiernos de todo el país, con las entidades federativas, con los gobiernos municipales, porque es una tarea y un emplazamiento de tal magnitud que requiere la colaboración a nivel de los gobiernos de los estados. Nosotros hemos recorrido todo el país ya y lo hacemos permanentemente, y todos los días hablamos con las fiscalías. Vamos, por ejemplo, hemos priorizado el trabajo territorial, más territorio, menos escritorio. Esa es nuestra consigna. Hoy mismo estuvimos en Colima, en el estado de Morelos, en Hidalgo. Hoy mismo estuvimos en el Estado de México. Ahora que planteabas la situación de la violencia contra las mujeres en esa entidad, hoy se entrega el dictamen entregamos ya al gobernador Alfredo del Mazo el dictamen sobre lo que nosotros consideramos es la evaluación sobre las acciones que ha realizado el Estado de México y que no han sido suficientes porque no han logrado bajar los niveles de violencia contra las mujeres. Entonces, es un trabajo territorial permanente. Y nos hemos concentrado también porque la violencia contra las mujeres, y especialmente el feminicidio, está muy bien identificado. Tenemos los municipios en donde se presenta en mayor magnitud, y este año precisamente acudimos a 29 municipios en donde se registró el mayor número de delitos de alto impacto en contra de las mujeres. Personalmente estuve en San Luis Río Colorado, en Guaymas, en Empalme, en Mexicali, prácticamente en todos los municipios decretados en alerta de violencia de género, en Sonora, viendo cómo funcionan, cómo hacemos para garantizar que las autoridades municipales cuenten con programas, acciones que garanticen la prevención de la violencia por razones de género. Comisionada, ¿cuáles son esos municipios, los municipios
donde más violencia contra las mujeres existe. Es importante, usted acaba de nombrar municipios de Sonora. Esos municipios de Sonora son los más violentos contra las mujeres del país. Hay 50, el secretario ejecutivo, la secretaria Rosa Isela, presenta cada mes los resultados en materia de seguridad y hay un análisis de esa información sobre los 50 municipios en donde en términos generales se presenta el mayor número de delitos de alto impacto. De esos 50 municipios, 39 tienen una alerta de violencia de género. Y ahí está nuestra obligación como CONAVIM, por parte de la Secretaría de Gobernación, de ver qué está sucediendo en esos municipios y cómo logramos reforzar las medidas que permitan mejorar la seguridad de las mujeres. Y entonces, bueno, es por supuesto, decía Guaymas, Empalme, Rosarito, Mexicali, Tijuana, estuvimos también en Jalisco, que tiene varios municipios que están en esta condición, el propio Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, en el caso de Michoacán está Zamora, Uruapan, Morelia, tenemos Puebla capital, tenemos Morelos en el Estado de México. Entonces esto está muy, muy identificado afortunadamente y eso nos permite también actuar de manera focalizada. Ahora, hay que decir que, como esta mañana lo señalaba el señor presidente, hay una disminución del 20% en el número de feminicidios con datos duros, con datos que presentan las secretarías. Ahí sí no hay manera, que presentan las fiscalías, no hay manera de que la cifra no sea correcta. Digo, hay otras interpretaciones, pero hay una disminución de 69 feminicidios en el periodo, por ejemplo, de enero a octubre del 2021, de enero a octubre del 2022, con una disminución del 9%. Sin embargo, nosotras estamos haciendo un trabajo muy intenso con un montón de dependencias y con los gobiernos para garantizar que no ocurra un solo feminicidio. Lo que queremos es llegar a tiempo y que erradicar este tipo de conductas que nos dañan como sociedad y no solamente a las mujeres. No sé, la disminución en el número de feminicidios no obedece a que las fiscalías estatales lo reclasifican como suicidio o como, por ejemplo, que mueren, por ejemplo, por sobredosis. Hay sentencias emblemáticas que hay que seguir. Esa es una batalla, y lo tengo que decir, cotidiana con las fiscalías especializadas en todo el país. En donde la sentencia Mariana Lima Buendía, la sentencia Campo Algodonero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros ordenamientos señalan que es obligatorio investigar toda muerte violenta de una mujer como un feminicidio, incluidos los suicidios. Por ejemplo, te pongo Campeche. Estuvimos hablando hace algunos meses con el fiscal Renato Sales y le decíamos, bueno, sí, Campeche tiene está entre las entidades con el menor número de feminicidios. Sin embargo, tus 81 casos de suicidio, sobre todo de jóvenes menores de 18 años, habla de un fenómeno que hay que revisar. Y esos suicidios no se dan por la nada, o sea, seguramente hay alguna razón, hay un contexto, probablemente le antecedió algún tipo de violencia contra esas mujeres y niñas adolescentes que las llevaron a suicidarse. Entonces, sí hace falta mucho por hacer en materia de procuración de justicia. Hay que decir con mucha seriedad que hemos en este año avanzado muchísimo en concientizar a las fiscalías sobre la necesidad de atenerse a los protocolos y de investigar adecuadamente las muertes violentas de mujeres, y lo estamos logrando ya en algunas. Avanzamos muchísimo, por ejemplo, en Chiapas, hemos avanzado en Sonora, estamos avanzando rápidamente en Sinaloa, en aquellos lugares donde tenemos mujeres fiscales. Hay también, esa es la verdad, y hay que decirlo objetivamente, cuando hay fiscales mujeres se puede avanzar mucho más, y está el caso de la Ciudad de México con la maestra Ernestina Godoy, que es de veras
muy valiente y ha tomado de veras con mucha fuerza y con mucha firmeza y seguridad este tema. Además tiene un equipo extraordinario, por ejemplo la fiscal Sayuri, que es la fiscal de feminicidios, tiene una gran experiencia, bueno, ya tiene otro encargo me parece, pero ella es la que conduce este tema. Y entonces yo aquí digo, y me parece que esto tiene que ver con lo que ha promovido el señor presidente, el cero impunidad, ese cero impunidad y decirle a la sociedad que los delitos que afecten a las mujeres, los feminicidios en particular, no van a quedar impunes, me parece que es mandar un mensaje que inhibe este tipo de conductas y también considero que por eso estamos empezando afortunadamente a tener otros datos. Y bueno, correcto. Pues es... el cero impunidad me parece que es un mensaje altamente pedagógico que tiene que ver con acceso a la justicia y ahí hay una colaboración de fiscalías directamente con la Secretaría de Seguridad Pública. Comisionada Alanis Sámano, como siempre, muchas gracias por informarle al auditorio de los periodistas sobre lo que se está haciendo desde el gobierno. Muchísimas gracias hoy. Encantada, Álvaro, de saludarte y bueno, ustedes tienen un papel importantísimo que hacer como medios de comunicación para evitar la revictimización, para evitar que sigan prevaleciendo los estereotipos de género, para mandar el mensaje de que hay cosas, delitos, que ningún delito puede permitirse, pero debemos garantizar la seguridad de la vida de las mujeres y también ustedes pueden ser promotores de los servicios con los que sí contamos, claro, para apoyar a las mujeres. Somos tu red de apoyo, estamos en todos lados con servicios de todo tipo para que las mujeres se acerquen y bueno, pues te agradezco mucho la oportunidad. Muy buenas tardes, comisionada, muy buenas noches. Gracias.